Bueno, ya está en línea con nosotros justamente respecto a la sesión extraordinaria del día de ayer. Vamos a hablar de esto. Juan Horacio País, diputado provincial de Arriba Chubut. Juan, ¿cómo estás? Federico, el equipo te saluda. Buen día. Buen día, Federico, el equipo, la audiencia, a todos. Muy bien, por suerte. Bueno, muchas gracias, Juan. Recién estábamos repasando, ¿no? Algunas cláusulas en este punto, el desistimiento de algunos juicios que había encarado la provincia del Chubut en el convenio marco que se aprobó ayer en la legislatura, que aprobaron los diputados justamente. Sí, bueno, yo lo destaqué ayer en la sesión, cuando tomé la palabra, que en realidad las acciones judiciales que se desisten están todas vinculadas con el objeto del acuerdo, es decir, con lo que se ha transado, con lo cual no ha sucedido como en otras oportunidades que se han desistido sin más todos los procesos pendientes de la provincia con el Estado Nacional. Por ejemplo, la acción judicial relacionada con la Ruta 40 no está desistida, tampoco está desistido el reclamo pendiente de resolución con relación al régimen de las hidroeléctricas. Es decir que, porque fue algo que se lo pregunté especialmente al fiscal de Estado y al ministro de Economía cuando asistieron a la legislatura, es decir, cada una de las acciones desistidas está vinculada con el objeto del acuerdo, con lo cual eso es interesante para destacar. Lógicamente que no se iba a firmar un acuerdo de renegociación si no estaba ese desistimiento cuando era justamente parte de lo que se estaba tratando. Claro. Una de las acciones judiciales era, por ejemplo, para que no se retuviera de coparticipación la deuda pendiente de pago del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Bueno, justamente lo que se ha transado, lo que se ha resuelto, lo que se ha convenido, es esta deuda para el Fondo Fiduciario, contraída con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Otro juicio pendiente de la provincia era aquel relacionado con el consenso fiscal de 2017, que al haber una reducción en el impuesto a las ganancias impactaba en la provincia. Bueno, hay un reconocimiento en el acuerdo de más de 9.000 millones de pesos aproximadamente del Estado Nacional hacia la provincia, donde se compensa. Y así varios puntos, cada uno de ellos. Con lo cual están todos vinculados. El desistimiento no ha sido un desistimiento general, sino de cada una de las acciones que que han tenido tratamiento específico en el marco del convenio. Bien, ¿entendés entonces, Juan, que no hay una resignación de derechos como ha ocurrido en otras ocasiones? No, en este caso no. Por la provincia. En este caso no la hay. Bien, No. bien. Efectivamente, en este caso no la hay, porque se trata acabadamente cada uno de los puntos que luego fueron conciliados. Por eso quedan acciones pendientes todavía de resolución. Claro, bueno. Que no han sido desistidas. Claro, exactamente. Bueno, y en términos generales, ¿cómo ves este desendeudamiento y lo que se le habilita a la provincia de acá en adelante? Digo, porque esto es un puntapié, me imagino, para darle una herramienta a la gestión, Juan. Sí, en realidad yo lo manifestaba lo dije en la sesión ayer, pero también el año pasado, cuando se contraían estas deudas con el Fondo Fiduciario. En algún punto a veces se contraía deuda con el Fondo Fiduciario y al mismo tiempo se estaba cancelando BODIC, BOPRO y otras deudas tomadas también en gestiones anteriores, en dólares, con acreedores que eran fondos de inversión. Es decir, nunca es bueno tomar deuda para gasto corriente, pero es mejor siempre tener de acreedor al Estado Nacional que a inversores privados, fondos de inversión, porque justamente tener de acreedor al Estado Nacional fue lo que permitió que luego este convenio se renegociara de manera conveniente, con quita, con modificación de la actualización del capital, porque en este caso se ajustaba por ser, casi no tenía interés el fondo fiduciario, pero sí tenía un ajuste por ser, y bueno, si la verdad que si esta deuda hubiese sido tomada en estas condiciones con inversores privados, como ha pasado con el BOCADE, con el BODIC, con el BOPRO en otras oportunidades,
y seguramente no se hubiese podido renegociar en estas condiciones. Claro, porque... Me parece que es importante porque cambia el perfil de deuda y sí. aparte permite realizar obra pública que el Estado Nacional ha abandonado en la provincia del Chubut. Claro. Eso no hay que dejar de decirlo. Bueno, y acá, Juan, ¿no? En esto que vos repasabas justamente, ha sido una de las principales críticas, ¿no? de Ignacio Torres con respecto puntualmente al fondo fiduciario, ¿no? Y te lo pregunto a vos porque, bueno, también en el gobierno de Arción eras parte de esa bancada oficialista y allí estuvo ese fondo de fiduciario que se firmó, mucho para gasto corrientes y donde hace una crítica muy severa Torres de la situación que se heredó y que se tuvo que resolver en lo inmediato. Primero, yo también lo he dicho en múltiples ocasiones, el gobierno anterior recibió el gobierno con casi 1.400 millones de dólares de deuda y casi que lo dejó con 800. Fue el gobierno que más redujo el stock de deuda de los últimos. El de Arción. Lejos. El de Arción. Sí, por supuesto. También, como te explicaba ahora, en muchas ocasiones, cuando se tomaba un poco de deuda, también se estaba pagando otra. Como lo hizo este gobierno, ni bien asumió, que tomó 111 millones de dólares emitiendo un nuevo TIDEC en febrero del 2024 para cancelar un bono anterior. Pero bueno, cuando uno se presenta para gobernar, tiene que tener un plan para resolver estas cosas. Yo creo que lo que le pasó, más allá de que el resultado final fue bueno para la provincia, porque la verdad que es una buena renegociación, yo lo dije en varias oportunidades, hubo impericia del gobierno y del ministro de Economía anterior, cuando le retuvieron de coparticipación el parte de lo que se adeudaba por el fondo fiduciario, y entiendo yo que fue falta de gestión. La gestión política no es solo mandar un correo electrónico o hacer un llamado, hay que garantizar que las cosas no sucedan, y si para eso hay que quedarse en el despacho del Ministerio de Economía de la Nación un día entero, el funcionario público tiene que hacerlo. Y eso no pasó en su momento. Ajá. Eso no pasó en su momento. Después hay toda una cuestión épica, que cerramos la canilla, ajá, que nos atacan, pero la verdad es que en ese momento hubo falta de gestión concreta, perdón, a mi modo de ver, perdón, y lo Juan, he criticado. Juan, digo, esto fue en los primeros meses, creo que fue sí, los primeros meses. Febrero sí, de gestión de Torres, sí, donde sí, se llegó a esa instancia de que le retuvieron los fondos de coparticipación a la provincia, a Chubut. Sí, exactamente. Sí. Bien. Sí. Yo creo que provincia, por eso digo que es un tema de gestión, porque seguramente existían conversaciones y luego fueron revelados. Hubo una novela en aquel momento de tweets donde funcionarios revelaban chats de WhatsApp privado con funcionarios nacionales, o sea, claramente estaban gestionando una prórroga y por cuestiones políticas hizo la retención de copa, pero la verdad es que el instrumento original del fondo fiduciario permitía la retención de coparticipación. Por eso esto formaba parte de la gestión política y era responsabilidad de los funcionarios dos cosas: o asegurarse de una prórroga, como ya había pasado en otras oportunidades, o asegurarse de una prórroga en el pago de una renegociación, o prever el descuento o efectuar el pago de una cuota. Bueno, eso en ese momento no sucedió. Después, todo lo que pasó, porque también no hay que ser ingenuo, y la retención de copa fue una especie de disciplinamiento que quiso hacer el gobierno nacional para con la provincia del Chubut, porque recordemos que la provincia era promotora en aquel momento de las primeras acciones judiciales de gobiernos, de estados subsoberanos, de gobiernos provinciales, de estados provinciales, contra el gobierno nacional. Uh-huh. Estábamos hablando en aquel momento, ya no me acuerdo si era el subsidio del transporte o el incentivo docente, todo eso era lo que estaba sucediendo, y la retención de copa, en términos políticos, entendemos todos que vino como consecuencia de esas acciones judiciales. Claro. Juan, perdón, no quiero que se me vaya el tiempo. Quería preguntarte también, pasando un poquito de página y en el marco de estas sesiones extraordinarias que van a seguir durante el mes de febrero, un tema de los que allí planteaba, por lo menos el presidente de la legislatura, Gustavo Mena, que se vendrá ya en el debate, será el tema fueros. El gobierno quiere avanzar con la eliminación de los fueros, dijo Mena, y lo ha dicho en reiteradas ocasiones el gobernador Ignacio Torres. ¿Qué mirada tenés con respecto a qué postura, ¿no?, con respecto a esta situación que vuelve a la agenda parlamentaria? Creo que hay que ver cómo,
porque se trata de una enmienda constitucional. Sí. Me parece que lo más importante es ver, ya ha habido muchos títulos del gobierno en reiteradas ocasiones, de hecho este tema se habló el año pasado, pero finalmente no se envió nunca el proyecto de ley. Creo que hay que ver finalmente cuál es la reacción. Si a mí me hablas en términos genéricos de eliminar los fueros, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el funcionario público, los ministros y los legisladores no deben tener ningún privilegio. Ahora hay uno que es fundamental, que bajo ningún punto de vista voy a acompañar si se pretende eliminar, que es la inmunidad de opinión. Porque es la inmunidad de opinión es lo que garantiza que las voces de la minoría se puedan escuchar y que no puedan ser perseguidas por quienes detentan el poder. En el resto de las cuestiones, no veo por qué un funcionario público tenga que tener privilegios respecto del resto de los ciudadanos de la provincia del Chubut. Claro, porque acá hay un punto, me parece, en el que entra en el debate, Juan, que tiene que ver con esto de cuando hay causas judiciales, esta imposibilidad de detener al diputado, en este caso, porque se encuentra amparado en los fueros, ¿no? Me parece que es el corazón del debate que se vendrá, ¿no? Bueno, por eso vamos a ver cómo se plantea la norma. Yo creo que el fuero o la garantía, la indemnidad que debe existir siempre y que no es negociable es la inmunidad de opinión. Sobre todo en el ámbito parlamentario, donde uno pueda decir lo que piensa y que no lo tenga que decir a medias tintas, y si cree que hay un funcionario que está robando, que pueda decir abiertamente que se trata de un delincuente, etcétera, porque así debe funcionar y así funciona en todo el mundo el sistema democrático. Bien. Otro tipo de garantías o de inmunidades que por decirlo de alguna manera pongan en un estándar o en un estatus superior a un funcionario público, la verdad es que no. Creo que tienen más que ver con cuestiones históricas que con la actualidad. Y con cuestiones históricas me refiero a gobiernos manejando la justicia y mandando a reprender o a encarcelar a opositores, que básicamente por eso han surgido los fueros, no por otra cosa. Cada cosa tiene cada instituto de una república, de una provincia, tiene una razón de ser. Si luego es actual o no, o a los ojos de la época actual parece razonable, es otro tema, pero sí, ha tenido en su origen una razón de ser. Juan, muchísimas gracias por la comunicación, te mando un saludo. No, gracias a vos, Federico, un saludo a toda la audiencia. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba el diputado provincial Juan Horacio Pay.